platicar de ello, saludamos con mucho gusto en la línea telefónica a Ana Lilia Pérez, y es periodista de investigación, especialista en temas energéticos. Ana Lilia, qué gusto escucharte. Buenas tardes. Buena tarde para todos ustedes y para todo el auditorio. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Ana Lilia, pues mira, 5 meses del actual gobierno, de una nueva política del combate al huachicoleo, el panorama sigue siendo incierto, amplio, muchas variantes, pero de forma general, primero preguntarte, ¿cuál es tu lectura de este combate al robo de combustible, de la violencia y esta colusión de la que hablábamos, de militares, o posiblemente no, que continúan en estas redes del huachicoleo? Bueno, primero diría que el combate al robo de combustible era algo necesario, era algo urgente, no solo para Petróleos Mexicanos, sino para todo el país. Y era algo que debía haberse hecho en otros gobiernos, pero no se hizo y el problema creció y se desbordó a la circunstancia que enfrentamos ahora. Y que, bueno, todas estas manifestaciones como este lamentable hecho donde se agrede a miembros de las Fuerzas Armadas, pero quienes además están agrediendo son menores de edad, en efecto, refleja el nivel de penetración de los grupos del crimen organizado en la sociedad, en los entornos, pues yo diría más vulnerables en algunas regiones del país, donde familias, comunidades fueron cooptadas o decidieron participar en esta actividad por condiciones muy amplias en cuanto a su explicación, en cuanto a su el nivel de profundidad de descomposición social, pero también el vacío de autoridad que había en muchas regiones donde los jóvenes, esto es innegable, no tienen muchas opciones de vida, ni de educación, o no tenían esta atención de programas dedicados a ellos que los llevaran a convencerse de una vida pues en la formación educativa, una vida sana, sino a ser cooptados por grupos del crimen organizado, porque hay que tener muy claro que cuando hablamos del robo de combustible en México, hablamos de un delito que es cometido por grupos del crimen organizado y que desgraciadamente la gente que participa en esta actividad es la que es usada como carne de cañón en muchas regiones. Y planteado este panorama, también es complicado el combate a esta actividad criminal, porque hablamos del crimen organizado infiltrado desde las estructuras de Petróleos Mexicanos. Planteabas otra arista de esta problemática, que es el qué tanto también los propios militares, involucrados en el combate al robo de combustible, pues se han infiltrado en estas mismas redes. Yo investigué un caso donde se reportó dentro de Petróleos Mexicanos desde el año 2011 que también había militares que participaban en los rondines, en esta actividad de vigilancia de ductos, que al mismo tiempo estaban participando en la ordeña de los mismos ductos. Entonces, sí se tenía en Petróleos Mexicanos evidencia de que los militares también participaban en esta actividad criminal. Sin embargo, casos como el que yo recientemente documenté, pues fueron ocultados, fueron reservados como un tema de información precisamente reservada. ¿Y qué es lo que provocó eso? Bueno, que cuando no se actúa frente a un delito se genera la impunidad también, y esto se tuvo en el caso de los militares que participaron también en la ordeña de combustible. Claro. Que esto es algo bien complicado, porque entonces tienes a los propios encargados de vigilar que están participando en esta actividad, y peor aún, recientemente tuve testimonios de personal que trabajó precisamente en la Subdirección de Salvaguarda Estratégica de Petróleos Mexicanos,
que han revelado cómo ellos tenían instrucciones de desaparecer evidencias de tomas clandestinas. ¿Y qué quiere decir? Que el problema era mucho más grave de lo que se suponía, y por eso es que el combate al robo de combustible se encuentra con esta resistencia por parte de quienes se dedican a esta actividad criminal, que además es altamente lucrativa. Claro, y es importante, Ana Lilia, detenerse en ese punto y verlo un poco más a detalle, en el sentido de, y para entenderlo, de qué se trata esta colusión en caso de las Fuerzas Armadas, de los elementos del Ejército, en esta red del huachicoleo, en acción o en omisión. Se trata de no dar la información, de tapar estos posibles información que pudieran dar con las tomas clandestinas, o también en cuanto a operación y qué tan importante es identificar estos procesos por parte de la administración. Bueno, primero diría que hay que considerar que la Subdirección de Salvaguarda Estratégica es el área de seguridad de Petróleos Mexicanos, y es el área de seguridad que está conformada por militares o exmilitares. Así lo ha estado en todo momento. A ellos dentro del ámbito petrolero se les llama los especiales. Cuando se dice un especial estamos hablando de un vigilante de Pemex, pero que es personal o militar o exmilitar. Adicional a ello, Petróleos Mexicanos tiene convenios en el cual paga una cantidad que determina la Secretaría de Hacienda o la Armada de México para que sus elementos patrullen junto con estos elementos de seguridad de Pemex en los ductos y áreas estratégicas, en una vigilancia que se le llama celaje, que es una vigilancia directa. Esto es adicional al monitoreo que se hace de los ductos de Petróleos Mexicanos. Yo ya tenía conocimiento, y esto se había planteado en mis investigaciones, que personal de esa área de seguridad de Pemex, militar y exmilitar, participaba en esta colaboración con el crimen organizado que operaba en la ordeña de ductos. Participaban en esta actividad, a veces colaborando con ellos en la actividad misma, o a veces dejándolos operar el robo de hidrocarburos y su trasiego, sobre todo en la región noreste del país, en la llamada Cuenca de Burgos, y en estos robos que se hacían de combustibles para mandarse hacia el mercado estadounidense. Pero he documentado el caso de un batallón, de un regimiento, el regimiento en Oaxaca, que directamente se les ubicó ordeñando un ducto, directamente, uno de los principales ductos de Petróleos Mexicanos, y quien los descubre era el propio personal del área de seguridad de Pemex, lo que hoy se llama la Subdirección de Salvaguarda Estratégica. Sí. Los descubren ordeñando el ducto, y en una declaración que además quedó desde ese momento registrada en oficios internos de Petróleos Mexicanos, y que yo he podido revelar, quedó asentado que el teniente que estaba encabezando ese grupo, que estaban ordeñando el ducto y que fueron descubiertos, le decía al personal de seguridad de Pemex, que eran otros exmilitares, que esas eran órdenes superiores las que tenían ellos, y cómo en ese incidente, porque así es como Pemex los determina incidentes, llegaron generales a arreglar el asunto y a tapar el asunto prácticamente. Claro. Entonces, esta información que comento ahora contigo, con tu auditorio, está detallada en documentación que he revelado y que la gente puede revisar. Ahora mismo está en un artículo que publiqué en la revista Newsweek en español, donde se ve esa documentación que prueba cómo estos militares participaban directamente en la ordeña de ductos, lo cual es muy grave. Primero, porque, bueno, las Fuerzas Armadas son en quienes se está depositando toda la confianza para el tema, pues ahora hasta el tema de la vigilancia misma de Petróleos Mexicanos. ¿A dónde voy?
a que al mismo tiempo en que se debe hacer una investigación mucho más profunda del personal de Pemex que ha colaborado en esta actividad criminal, también se debe hacer una revisión al personal que se encarga de vigilar estas áreas. Exactamente, Ana Lilia, sobre eso quería preguntarte, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? El presidente dice, las Fuerzas Armadas son leales y no están coludidas, no están con la mafia del poder en ningún sentido. ¿Nos permite hacer una pausa y abundamos en ello al regresar? Por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias a Ana Lilia Pérez, periodista de investigación y especialista en temas energéticos, por permitirnos hacer esta pausa. Platicamos en esta entrevista. Ana Lilia, gracias nuevamente. Aquí seguimos. Te preguntaba tu opinión sobre estas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde dice que las Fuerzas Armadas son leales, no están coludidas con la mafia del poder. ¿El presidente no tiene la información suficiente o es una negación a la realidad de que puede haber, en el caso del huachicoleo, esta colusión, como bien nos la comentas, como bien ya la documentaste y está reflejada en tus trabajos, Ana Lilia? Bueno, yo creo que el tema no tiene que ver con las instituciones, sino con algunos elementos que sí han participado en este tipo de actividades. Está documentado, está identificado por el propio personal de Petróleos Mexicanos y me parece que en vías de que este combate al robo de combustible funcione, que sea muy efectivo y sobre todo que esté encaminado a erradicar esta actividad. El robo de combustible no tendría por qué existir. Y esto tiene que ver no solo con el combate a ese delito, tiene que ver también con el gran tema que se está planteando la administración actual, que es el hacer eficiente Petróleos Mexicanos. Se han tomado medidas muy interesantes, muy importantes y yo diría acertadas, que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de la revisión a las plazas en Pemex, a los salarios en Pemex, al gasto corriente, sobre todo en Petróleos Mexicanos, que me parece un acierto porque en el gasto corriente de los funcionarios de Petróleos Mexicanos ha habido un derroche tremendo y qué bueno que se revise, pero y todo esto con miras a hacer eficiente a Petróleos Mexicanos. Pero todo ello tiene que ir acompañado también de una revisión interna y eso debe incluir al personal que se ha encargado de la vigilancia de Petróleos Mexicanos, porque no solo es el combustible que se le ha robado a Petróleos Mexicanos. De las instalaciones de Pemex, por ejemplo, se han sustraído equipos, maquinaria, es decir, hay muchas maneras de las cuales se ha ido, pues yo usaría el término desvalijando la infraestructura de Petróleos Mexicanos. Entonces, en este mismo sentido, sí se debe hacer una revisión a quienes están vigilando a Petróleos Mexicanos, quienes participan en estos rondines de custodia de las instalaciones petroleras. Y no es que se ponga en duda a la institución, sino no se puede negar que hay elementos que han participado en este tipo de actividades y más bien se debe hacer una revisión a primero identificar quiénes han sido esos elementos, porque además, si el periodista está teniendo esa información, las autoridades por supuesto que tienen esa información, tienen esa documentación, y creo que el combate al robo de combustible, y en esto yo he insistido mucho, tiene que ir acompañado de una revisión pulcra, minuciosa, pero sobre todo muy objetiva del propio personal de Petróleos Mexicanos y en este caso de los agentes de seguridad, de los militares, de los marinos que se encargan de la vigilancia de las instalaciones petroleras. Claro, pues Ana Lilia, como siempre, es un gusto. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada para platicar de este avance, si se puede decir de una forma, por lo pronto avance en las acciones. Ya vemos ahí estos pendientes, esto que tú identificas muy bien y que por eso te buscamos esta tarde, la acusación de las fuerzas federales, esta violencia que no baja a pesar de las declaraciones de que dice que bajó el robo de combustible. Son muchos temas por hablar y si nos lo permite seguiremos al habla y en comunicación. Por supuesto, muchas gracias a ustedes. Muy buenas tardes, Ana Lilia Pérez, periodista de investigación y especialista en temas energéticos.